Israel, el reloj profético de Dios y la guerra entre judíos y palestinos. El tiempo se acaba y el mundo y muchos cristianos ignoran los tiempos. El pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Lo que suceda en Israel o con respecto a Israel tiene un significado profundo y trascendental para todo el mundo. Existen varias señales que indican que nuestro Señor Jesucristo regresará pronto. Israel es el centro de la profecía sagrada en el mundo, pues en torno a este pueblo giran las grandes profecías bíblicas y esta región será el escenario de la última guerra. Para Dios era necesario que Israel volviese a ser nación, y para los cristianos que vieron cómo la profecía de Ezequiel 37 se hizo realidad en mayo de 1948, ellos se dieron cuenta que el reloj profético comenzaba su cuenta final. Desde que Israel fue reunido nuevamente en su tierra en mayo de 1948, el reloj de Dios comenzó su cuenta regresiva. Fue Jesús el Mesías quien lo dijo en Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Según Jesucristo, Israel debía volver a reverdecer, y muchos de los hechos que actualmente vemos debían estar aconteciendo. Mateo 24:6-8 nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Las guerras estaban profetizadas y anunciadas en la Biblia, y esto que estamos viendo entre Israel y Palestina es simplemente una señal de que estamos en dolores de parto. La guerra civil ha estallado entre judíos y palestinos, especialmente en la ciudad de Tel Aviv. Las protestas de árabes israelíes en esta urbe desembocaron en disturbios a gran escala esta semana. Desde el lunes, las protestas y los choques entre judíos y palestinos no han hecho más que empeorar, así como el intercambio de fuego entre el ejército israelí y las milicias palestinas en Gaza. Todo ello había dejado hasta el miércoles un saldo de 65 palestinos, incluyendo 14 niños muertos en Gaza y 7 israelíes, entre ellos 2 menores. La ONU llegó a advertir que se está avanzando hacia una guerra a gran escala. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que si bien Israel tiene derecho a defenderse, espera que la violencia termine pronto. Tras hablar con el primer ministro Benjamin Netanyahu, Biden dijo que la diplomacia en su país estaba en contacto constante con sus contrapartes en Medio Oriente, no solo los israelíes, sino todos, desde los egipcios y los sauditas. Militantes en Gaza señalaron que habían lanzado 130 misiles contra Israel en respuesta a un ataque aéreo israelí que destruyó la torre desde donde emitía el canal Al-Aqsa, gestionado por Hamas, el tercer inmueble en ser derribado esta semana. Israel, por su parte, señaló que había acabado con la vida de miembros de Hamas en Gaza y que estaba centrando sus ataques en sitios de lanzamiento de cohetes. Hamas confirmó que un comandante y otros líderes habían muerto. Esta guerra es desde principios del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, y tras el Holocausto judío, aumentó la presión por establecer un Estado judío. El plan original contemplaba la partición del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos. Tras la fundación de Israel el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó a ser un tema local a un asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak
invadieron este territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Y desde allí han comenzado los problemas. Porque todos sabemos que Israel fue esparcida por las naciones muchas veces en la Biblia. Y Dios prometió que ese pueblo regresaría, pero cuando regresó en 1948, ya habían árabes ocupando el territorio judío, el cual muchos discuten que le pertenece a Palestina, cuando Dios le dio esa tierra al pueblo de Israel. Jesús dijo en Lucas 21:20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. No hay país que esté más rodeado de ejércitos que Israel. Allí se encuentran muchos ejércitos del mundo. ¿Por qué hay tanto interés en Jerusalén? Porque es la tierra del gran rey. Es la tierra de Jesucristo y Satanás la quiere controlar. Y la Biblia advierte que un día será rodeada Jerusalén de muchos ejércitos. Entonces vendrá el fin. Existen varias señales que indican que nuestro Señor Jesucristo regresará pronto. Señal número 1, el regreso de los israelitas a la tierra prometida. Dios había repetido a Israel que sería desarraigado de su tierra si desobedecía sus ordenanzas. La Biblia dice en Deuteronomio 28, 64 al 68, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida, y serás vendido a tus enemigos por esclavo. Dios profetizó que Israel iba a ser desarraigado de su tierra. Por eso el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo debido a un castigo del Padre Todopoderoso. Todo esto se cumplió al pie de la letra. Los sufrimientos, persecuciones, masacres de judíos y la dispersión por las naciones a lo largo de la historia son incontables e indecibles. Pero también Dios les prometió que en los postreros días los haría regresar a su tierra. Está escrito en Jeremías 23:8, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Isaías 43 del 5 al 6 dice, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. En 1948 había en Israel 700,000 judíos. En la actualidad el número llega a los 7.6 millones de habitantes. El profeta Daniel preguntó a Dios cuándo serían las maravillas que él le mostró. La respuesta fue cuando se acabe la dispersión. O sea que en 1948 terminó la dispersión del pueblo de Israel. Y no pasaría esa generación hasta que todo esto acontezca. Estamos en el tiempo del fin. Gran señal de que Cristo viene pronto. Segunda señal de que Cristo viene pronto, el resurgimiento de la nación de Israel. Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al resurgimiento de Israel como nación, dijo en Mateo 24, 32 al 35, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue establecido. Después de constituidas las Naciones Unidas, Israel fue la primera nación reconocida. La higuera ha estado echando sus renuevos. La higuera Israel está llena de renuevos. A pesar de ser una nación joven y a pesar de la continua oposición, Israel es una de las naciones más prósperas de la tierra. Es que la higuera está llena de renuevos. Jesús dijo que cuando viéramos a la higuera Israel llena de renuevos, que supiéramos que su segunda venida al mundo está a las puertas. Otra gran señal de que Cristo viene pronto. Tercer gran señal de que Cristo viene pronto,
la reimplantación del idioma hebreo. En Jeremías 31:23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando los judíos comenzaron a regresar en masa a Israel desde 1948, había grande confusión, pues cada cual hablaba el idioma del país de donde venía. Muy poco se conocía y se hablaba el hebreo. Un intelectual judío, editor de un periódico, dedicó todo su tiempo y su vida a la implantación del idioma hebreo, y hoy este es el idioma oficial y conocido y usado por todos. Una señal más de que Cristo viene pronto. Cuarta señal de que Cristo viene pronto: la restauración de la tierra prometida a Israel. En esta tierra que fluía leche y miel, muy fructífera, pero por las invasiones y guerras en esta tierra y por el descuido de los poderes gentiles que gobernaron, gran parte de la tierra se tornó árida y desolada. Pero para los postreros días, Dios prometió en Isaías 35 del 1 al 2: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente. Este es un hecho en nuestros días. La tierra ha recobrado fertilidad en Israel. El desierto de Negev, al sur del país, ciertamente está floreciendo y está alegre. Entre otras muchas cosas, se cultivan las más bellas flores que se venden en los grandes mercados de Londres, París y Nueva York. Israel exporta millones de dólares al año en frutos de la tierra. Dios también dijo: multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Y hoy en Israel se ha plantado más de 230 millones de árboles. Ciertamente la restauración de la tierra de Israel es otra gran señal de que el Señor viene pronto. Quinta señal de que Cristo viene pronto: la restauración de antiguas ciudades y el surgimiento de nuevos pueblos y ciudades. Para los postreros días, dijo Dios en Isaías 54, 2 al 3: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. También Dios dijo en Ezequiel 36, 33: haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y exactamente esto es lo que está sucediendo día tras día en Israel. Ciudades en ruinas están siendo reedificadas y nuevas aldeas, pueblos y ciudades surgen continuamente. Verdaderamente, otra gran señal de que Cristo viene pronto. Sexta señal de que Cristo viene pronto: la reconquista de la ciudad de Jerusalén. Refiriéndose a Jerusalén y a los postreros días, nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 21, 24: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén ha sido hollada y gobernada por los gentiles desde que Nabucodonosor, rey de Babilonia, la invadió hace más de 2700 años. Después de milenios de dominio gentil sobre Jerusalén, en nuestros días y luego de una breve guerra del 1967, la ciudad de Jerusalén es gobernada por los judíos. Cuando ocurra la segunda venida de Cristo al mundo, Jerusalén tiene que estar en manos de los judíos, y ya está. Positivamente, esta es otra gran señal de que Cristo viene pronto. Séptima señal de que Cristo viene pronto: la reconstrucción del templo en Jerusalén. El primer templo lo fabricó Salomón. Fue reconstruido por Nehemías y otro en el tiempo del imperio medo-persa. El rey Herodes lo amplió y este era el templo que existía en tiempos de Cristo, y que luego en el año 70 de la era cristiana fue destruido por el general Tito del Imperio Romano, y solamente quedó una muralla, o sea, el Muro de los Lamentos. La Biblia dice que el anticristo entrará en el templo de Jerusalén. Hoy, en el lugar del templo está la mezquita de Omar, de los musulmanes, pero está en territorio de Israel, está en manos de los judíos. El templo será levantado en este mismo lugar, y lo interesante es que ya el templo está prefabricado. Solamente habrá que montarlo, y esto no tomará mucho tiempo. Sí, amados, el escenario está listo. Cristo viene pronto y nosotros debemos estar listos esperando al Señor. La Biblia dice que habrá un terrible conflicto entre Israel y el mundo durante los últimos tiempos. Es por lo que este periodo de tiempo es conocido como la tribulación, la gran tribulación y el tiempo de angustia de Jacob.
La Biblia dice sobre Israel en los tiempos del fin: habrá un regreso masivo de judíos a Israel. El anticristo hará un pacto de 3 años y medio de paz con Israel. El templo será reconstruido en Jerusalén. El anticristo romperá su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel y el mundo. Finalmente, Israel reconocerá a Jesús como su Mesías. Israel será regenerado, restaurado y reunificado. La Biblia nos advierte que estas guerras y rumores de guerras, esto que está pasando en Israel, simplemente son principios de dolores, amados míos. Jesús nos habla en la Biblia que habrían guerras y rumores de guerras. Israel es el reloj profético de Dios. Si tú te conectas con la historia de Israel, sabrás en qué tiempo estás. Hay muchos cristianos ciegos que no entienden qué tiempo están viviendo porque desconocen la palabra de Dios. Los pastores solo les han predicado versículos aislados de la Biblia, pero no conocen la palabra sistemática. La gente no sabe nada del templo, de la reedificación. La gente no sabe de la guerra de Gog y Magog. La gente no sabe de la guerra de Armagedón. La gente no sabe quién es Gog y Magog. Todas estas cosas hay que estudiarlas, pero muchos pastores y la mayoría solo predican de dinero, de prosperidad, de cómo ser el campeón, como dije en otro mensaje, pero no predican el verdadero evangelio de Jesucristo. El tiempo del fin se acerca. Cristo viene por su pueblo. Arrepiéntete de tus pecados y camina en santidad. Dale a Dios todo tu corazón y ámalo con todo tu amor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Dios le bendiga siempre.